Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la noción de fragmentación, el origen del trauma. Y cuando hablamos de fragmentación, justamente significa escindirse en múltiples partes. Y cuando nos escindimos en múltiples partes, eh, debemos de analizar por qué sucede todo esto. Nuestra definición de ser un ser sensible en la tradición budista es ser un migrante. Drowa en tibetano significa migrar. ¿Y por qué le llaman así en tibetano a un ser sensible? Porque los seres migramos de un estado emocional y mental a otro. Y, de acuerdo a la tradición budista, también migramos de una existencia a la otra, también con todos nuestros estados mentales, llamémoslos fragmentados. Si miramos a la naturaleza tiene un proceso que se llama estabilización automática. Y esto en un término tradicional se llama homeostasis. Traducción. Tratamos, por ejemplo, si tenemos frío, el cuerpo sintomatiza tener frío y nos cubrimos. Si una bacteria en particular entra en nuestro organismo, depende si es buena o mala bacteria, ¿verdad? Porque tenemos millones de bacterias que mantienen nuestra flora intestinal. El sistema inmunológico reacciona sin que tengamos que pensar o hay que llamar al sistema inmunológico para que se haga cargo de, qué sé yo, esa bacteria en el intestino. La naturaleza lo que busca es integrar, lo que busca es la cohesión. Y cuando entramos en la noción emocional, la noción psicológica, es ahí que entramos en un proceso de fragmentación. Lo que me voy a enfocar en los humanos, no en general en los seres sensibles, lo que los humanos buscamos en general es esto que en tres siglas se escribe como PAS. Paz, aunque no con Z, sino con S al final. Lo primero que buscamos es pertenencia. Y la pertenencia es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque la dependencia humana debido a su biología, la dependencia humana hacia el entorno externo, particularmente el materno, pero llamémoslo a la presencia adulta que le alimente, le cuide, le proteja y le dé una contención, es algo muy peculiar en el reino animal, recordando que los humanos pertenecemos al reino animal, y que con base en esto nuestra pertenencia es la más extendida del reino animal, es decir, nosotros como humanos psíquicamente necesitamos pertenecer por mayor tiempo que, por ejemplo, un caballo que al nacer a los 20 minutos se levanta y tiene que ponerse de pie y de alguna manera ser autónomo. Para que un humano se pueda poner de pie, pasan años. Para que un humano pudiera detectar el peligro, pasan años. Para que pudiera gestionar su propio alimento, pasan años. Pero esto no nada más es en términos de alimento, caminar, sino aquí hablamos psíquicamente. La pertenencia es algo muy importante. Esa es la P. La A es la aprobación. Y esto es sumamente importante. La aprobación es un mecanismo necesario psíquico humano
¿Por qué? Porque necesitamos que nos aprueben, que seamos queridos, que seamos apreciados, porque de otra manera no tendríamos sobrevivencia. Así que buscamos desde el inconsciente la aprobación de nuestro entorno. No importa cómo sea el entorno. Si el entorno es disfuncional, violento, amoroso, de contención o bien de abandono, lo que buscamos como un mecanismo inicialmente biológico de sobrevivencia, pero la psique, la mente, está enfocada en la aprobación. Y una vez que tenemos pertenencia, aprobación, viene un elemento indispensable que habla la tradición budista, que aquí vamos a llamar satisfacción, pero la tradición budista habla de felicidad. Satisfacción o felicidad, pero aquí voy a mantener la S de satisfacción. Así que pertenencia, aprobación, satisfacción es una fase indispensable, una fase necesaria para que vayamos construyendo una fase de dependencia a autonomía, que ese es el proceso natural de la vida. Lo vemos en, por ejemplo, aves que son polluelos completamente dependientes y después de un periodo de crianza, llamémoslo así, en el nido, alimentándose, etcétera, eventualmente ese polluelo va a volverse autónomo, ¿verdad? Y va a autogestionarse en términos de reproducción, alimentación, pertenencia a una parvada o códigos y lenguajes que tienen las aves, que eso es, digamos, ya un tema específico en sí mismo. El humano, en esta necesidad de pertenencia, aprobación y satisfacción, y la satisfacción es el equivalente, digo, esto es emocional, es el equivalente a lo fisiológico llamado homeostasis, que es lo que comenzamos a hablar esta mañana, que es la estabilización para permitir la vida. Y es por eso que los humanos podríamos estar completamente satisfechos de ingresos, alimento, digámoslo así, nuestra carrera, tener familias, tener todas esas necesidades cubiertas y al mismo tiempo no estar satisfechos. Por el contrario, estar angustiados. Podríamos argumentar que miles de millones de humanos tenemos angustia, tenemos un rechazo implícito a nosotros mismos. De hecho, se argumentaría desde la psicología budista y desde la maravillosa historia de la psicología occidental que todos nos encontramos fragmentados. ¿Y por qué? Nos encontramos fragmentados por el hecho que nuestra experiencia circular es no satisfacción, sino lo contrario, insatisfacción, dukkha. ¿Por qué? Por el hecho que varias partes de nosotros se encuentran dispersas, se encuentran lastimadas. Aquí hago un punto para seguir hablando sobre la fragmentación. Así que en esta necesidad de pertenencia, aprobación y en búsqueda implícita existencial de la satisfacción, o llamémosle felicidad, aunque para algunos es un término cursi, satisfacción, nos percatamos que desde pequeños, en realidad no nos percatamos, pero la psique, el inconsciente, empieza a encontrar en su entorno situaciones que no le dan pertenencia, no experimenta aprobación y no experimenta satisfacción.
Y es en ese momento que comenzamos a escindir. Eso se le llama trauma. Trauma es la palabra griega para herida. Y esta herida, que es justamente dukkha, sufrimiento, esta herida es algo que obliga a la psique a escindirse, obliga a reaccionar en forma de fragmentos. Esto es, yo estoy implícitamente buscando la felicidad, la satisfacción, ese es mi proceso natural, y aquí me pego, me topo con pared. Y al toparme con pared tengo que dejar esta parte de mí que se topó con pared, subir para continuar. Y otra vez me topo con pared. Bueno, entonces hago otro cambio y voy fragmentando a lo largo de mi existencia, voy fragmentando las diferentes estructuras de lenguaje emocional respecto a mí, con base en el entorno, y en lugar de ser una idea de un yo lineal, podríamos decir que es un yo sinuoso, vertiginoso, fragmentado, desde donde la tradición de la psicología budista nos diría, no, no hay un yo, no hay una sustancia, no hay una identidad como la verdadera esencia, como más bien hay respuestas adaptativas a el entorno que van conformando nuestra identidad. Así que cuando observamos esta idea de identidad, no podemos separarla, vuelvo a repetir, pertenencia, aprobación, satisfacción. Porque si miramos la psique de todos los seres humanos, no nada más los que existen, sino los que han existido en el pasado, se encuentra o nos encontramos en estos trastornos, desde donde nosotros lo podemos notar cómo tenemos diferentes rasgos de personalidad, los cuales son en ocasiones sumamente contradictorios con quien creemos ser, los demás creen que somos, y luego nuestras reacciones ante circunstancias que esto ocurre en muchas ocasiones con cónyuges o parejas, donde de pronto hacen o dicen cosas que mencionan, jamás se me hubiera ocurrido decir esto, pero lo dije, hacer esto, pero lo hice, reaccionar de esta manera, pero reaccioné. En este sentido, cuando entramos en dukkha, cuando entramos en insatisfacción, cuando entramos en dolor, ese es un signo no que en este instante, sino que en algún momento en el pasado esa linealidad de PAS, de paz, pertenencia, aprobación, satisfacción, se perdió y tuvimos que entrar en una respuesta adaptativa. Y esto es lo que podemos presenciar y lo que podemos observar en nuestra vida cotidiana cuando nos encontramos ante dilemas emocionales, como por ejemplo la culpa. Me siento culpable de descansar y mirar una película. Me siento culpable de afirmarme como mujer o como hombre cuando tengo familia y no estoy contenta o contento con mi vida, pero por el hecho de tener hijos significa que me siento culpable de expresar que no estoy contento en la relación. Ahí hay un dilema emocional. No me siento contento, contenta en la relación, y por otro lado debo estar en esa relación. Esto es un indicativo de fragmentación, y cuando pudiéramos irnos hacia atrás, es allí desde donde observamos o bien observaríamos que
hubo una parte donde nuestra pertenencia, aceptación y satisfacción era: yo necesito estar en contacto conmigo, necesito estar feliz, necesito estar satisfecho conmigo. Pero nos topamos con pared y es: no, tú debes de estar en función de los demás, porque si no nadie te va a querer. Y no es de que sea una conspiración y los padres hayan hecho algo fatal, o más bien la pregunta sería: ¿qué padre o madre en la historia de la humanidad no lo ha hecho fatal? ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando las respuestas adaptativas, esto es, el trauma del hambre, el trauma de la migración, el trauma del abandono, el trauma de la inculturación. Como decía Jacques Lacan, un ser humano no nace humano, es designado humano. Y al ser designado humano, es impuesto todo el equipaje, toda la estructura cultural, lingüística, pero también emocional de ese sistema. De tal manera que esta fragmentación, que todo este proceso en particular que experimentamos, vamos encontrando justamente lo que se llama en inglés coping mechanism, una respuesta adaptativa. Y esta respuesta adaptativa es algo que volvamos a otro ejemplo, porque a veces los ejemplos son mucho más ilustrativos que definiciones, conceptos, etcétera. Una persona que se siente culpable, una persona que tiene que llenar las expectativas frustradas de sus padres. Voy a explicar mejor el ejemplo porque los humanos somos un poco complejos. Mamá se casó con papá y en realidad posiblemente no se enamoraron porque era conveniente casarse y era, o al final del día, mamá huyó de casa muy joven porque la casa era disfuncional y encontró a papá. Y tras decepciones, posible violencia verbal, física y de diferentes formas, moral, mamá posiblemente decidió, y este es un ejemplo, no estoy creando un ejemplo, ¿cómo se le llama? Un ejemplo sábana que abarque absolutamente la realidad, es un ejemplo acotado. Así que mamá decidió por nosotros, los hijos e hijas, quedarse en casa. Así que ella va a transmitirnos no nada más sus deseos de vida, el deseo que su hija o hijo hagan lo que ella no pudo hacer, o puede ser también el padre, de hecho, es papá y mamá. Solamente estoy, insisto, en un ejemplo. No nada más la proyección de que tienes que ser una buena niña, encontrar un buen hombre, no como tu padre, y comienza la madre a ser sobreexigente sobre los hijos, comienza incluso a violentarlos para que sean bien portados, que sean un buen paquete para ser aceptados. Para tener satisfacción necesitan tener pertenencia, ser aprobados y tener satisfacción, pero mamá no tiene satisfacción. Entonces necesita la hija o el hijo ser aprobados para pertenecer. Entonces sobreexigimos y los hijos o hijas no nada más se vuelven perfectos, y además esto de los hijos, el primer hijo, el segundo, el tercero, lleva cierta complejidad. Obviamente tenemos una hora y obviamente lo que tratamos es resaltar temas que podamos exponer
¿verdad? La problematización del tema, luego comenzar a trabajarlo con algunas propuestas y concluir con una meditación, como ustedes saben. Así que de pronto, esta niña o niño, esta hija o hijo, dice, para yo ser feliz, para yo ser aprobada, aprobado, porque mamá y papá me aprobaban o no, con base en si pertenecía o no. Así que lávate los dientes, cállate y no hables cuando yo esté hablando. Sacas malas notas y no sabes lo mal que te va a ir. Tú no vienes a hacer lo que quieras a la vida, tú vienes a hacer lo que yo diga, porque yo sé lo que es bueno para ti. Nada que tu afirmación sexual, eso no puedes hacer. Tú necesitas entender que tu orientación sexual es así y eso es natural. Eso es una forma de transmitir la fragmentación transgeneracional y que la recibimos y al recibirla, entonces nosotros vamos a creer perfectamente, no que haya que sacar buenas notas, no que haya que ser una persona que trabaja mucho, porque eso no es el tema, o que el dinero sea lo más importante, sino que aprendimos con base en varias instancias, incontables me atrevería a decir, de fragmentación, que si yo no tengo aprecio, o vamos a decirlo de otra manera, si yo no trabajo, si yo soy capaz de constantemente estar y obsesivamente estar trabajando, u obsesivamente dedicarme a los hijos, u obsesivamente ser la mejor esposa o cónyuge esposo, ¿verdad? Entonces, es como voy a, uno, alcanzar la satisfacción, dos, la aprobación, y voy a pertenecer. Y en ocasiones, esto es lo que podemos llamar, en un término relacionado con la fragmentación, simulación. Simulación, porque los humanos, la palabra simulación es un poco coloquial, pero es muy útil. Simulamos la funcionalidad, simulamos la exteriorización de nosotros, así que nos enfocamos en hacer mucho dinero o bien ser reconocidos como miembros de una familia, o bien ser personas muy populares, o buscar constantemente la aprobación de los demás. Simulamos una forma de simulación, que en realidad también recibe otros nombres, compensación, etcétera. Pero una forma de simulación es, por ejemplo, el caso del narcisismo. Cuando dices, oh, ese es un narcisista, se quiere mucho. En realidad no se quiere mucho. Se siente tan fatal consigo misma. Se siente que no vale nada, que todo el día habla de sí mismo. Está con las personas cercanas y el tema que tomes, todo como un embudo llega a sí mismo y cuán fantásticos son. Pero como el mismo ejemplo del embudo, el embudo va al fondo y el fondo es un fondo vacío. Así que el narcisismo, como pudiéramos coincidir, el narcisista, perdón, no es alguien que en realidad se aprecie mucho, siempre quiere todo para sí, siempre quiere ser primero, siempre quiere lo mejor, siempre exige, siempre grita, siempre pelea, siempre humilla. Pero es un mecanismo de simulación. ¿Por qué? Porque dentro, y
vuelvo a insistir, no hay humano que no estemos fragmentados. Eso es lo importante. Muchos comentan allí, están hablando de mí, están hablando de mi infancia. Lo que a mí me parece es que no hay humano en donde no tengamos la fragmentación, y el padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, evidentemente trascendido, pero el padre es el padre de la psicología. Y otro gran psicólogo lo tenemos acá atrás, el Buda histórico Shakyamuni, del 565 al 486 antes de la era común, se enfocó de manera fundamental en la mente y sus funciones, la mente y sus procesos cognitivos, y aquello que justamente se llama despertar. Samyak Sambuddha, despertar significa la integración, y que la integración no es necesariamente de un yo, sino es la integración a las cualidades innatas de la mente. Pero ese no es un tema en este contexto. Sí es Freud, not fraud, porque pues realmente hizo muchas aportaciones, no fue un fraude. Muy bien. Simulación. Todos somos simuladores. Todos tratamos de compensar. Todos tratamos de ser aceptables, aceptados. Y es por esto que en la actualidad, este mundo exteriorizado que te dice, no eres nadie sino, puntos suspensivos. Y ustedes pueden llenar los blanks, pueden llenar los espacios. No eres nadie, o podrían hacer un ejercicio escrito. No soy nadie sino. Soy un buen padre, madre, cónyuge, si no tengo plata, dinero, si no tengo esto, si no logro aquello, no soy nadie. Y como eso es lo que aprendimos de una forma impositiva en el proceso de inculturación, es por eso que nos encontramos en dilemas emocionales. Y estos dilemas, por llamarlos así, que es un dilema, una contradicción, una confrontación. Este dilema emocional es donde como quisiéramos relajarnos, pero no podemos, porque inmediatamente saldría, pero esto es desde el inconsciente, la voz de papá o la voz de mamá diciendo, ni se te ocurra. ¿Pero por qué lo hace mamá? Porque, o papá, o la presencia adulta cercana, puedo ser abuela, abuelo, o bien un no papá o una no mamá, el abandono. Y como tenemos esta estructura de narcisismo primario que es necesaria, donde vamos integrando, y esta integración, vuelvo a repetir, pertenencia, aprobación, satisfacción. ¿Qué pasa cuando no nos integramos? Y en esa instancia sentimos que nos van a abandonar, entonces nos volvemos tapete de los demás. Nada más no me abandones. De allí el enorme temor a estar solos. De allí al sentir un proceso de no aceptación a uno o autoagresión. A veces el dolor es tan grande que preferimos irnos a beber. Y como alguien me preguntaba hace poco, ¿pero por qué esa persona que tiene tantos recursos económicos come tanto? Porque me decía, bueno, es posible que no haya habido recursos cuando era pequeña o pequeño esta persona, entonces come mucho. No, es que, en este ejemplo, comer mucho es tratar de llenar muchos huecos emocionales. Beber hasta el nivel de la intoxicación es tratar de mitigar nuestro dolor, tratar de mitigar la fragmentación. Y es por eso que existen hoy en día diferentes métodos que son extraordinarios. Y no hay que decir los métodos
de sanación, terapéuticos, son como religiones. No, a alguien le funciona uno, a alguien le funciona el otro. Y de hecho eso debería ser una persuasión religiosa. Esto me sirve a mí, esto te sirve a ti, esto es así, esto es de lo otro. Pero ahora, justamente, por un gran temor a no ser aceptados, esta es la verdad, tú te callas, o las guerras religiosas, ¿verdad? Es como hace poco que participé en un congreso interreligioso, lo cual me pareció extraordinario, y en algún momento hubo tensión entre los ponentes. Y yo les mencionaba, lo que plantean es respetable y es valioso. Y lo que veo detrás de toda la venta directa de sus planteamientos religiosos, porque a veces parecía venta directa, y esta es la verdad, y esto lo dijo el texto sagrado, lo que veo es humanidad, lo que veo es dignidad, y lo que veo es personas extraordinarias compartiendo algo. Porque empezaron a decir, esto yo no lo creo y no me parece lo que tú piensas, y en fin. Y era eh, una reunión de tolerancia y que me gustó mucho, pero sí llegó un momento a generar un poco de tensión. Sí, pueden ver en YouTube, canal de Centro Himalaya. eh, Entren a Centro Himalaya en YouTube, y ahí hay varios videos. De hecho, esto que están viendo ahora live lo van a encontrar en YouTube en la tarde del día de hoy, y muchas otras eh, y muchos otros materiales. Eh, de hecho, vamos a no, ahora que recuerdo, no está ahora en YouTube. Voy a pedir a mi amigo Benjamín que pueda compartir este video en YouTube. Cierro la idea. De tal manera que podríamos decir, no nada más en términos del confinamiento global, no nada más en términos de este 2020, podríamos decir que nos encontramos desde la última mitad del siglo pasado y el principio de este, exacerbando nuestra desconexión y simultáneamente exacerbando nuestra simulación. De tal manera que simulamos, y las redes sociales son un perfecto espacio de simulación. La gente se toma 15 fotos sonriendo antes de elegir cuál va a retocar y cuál va a poner la frase trillada y la plenitud y el paisaje. Y hoy en día ya el paisaje o el trasfondo no es lo importante es la simulación de funcionalidad. Y cuando ves a otros en las redes dices, maldita sea, y esta persona se ve tan feliz, y yo estoy aquí sentado desde hace 3 horas, moviendo el dedo pulgar, viendo las diferentes páginas, y cuando ya me llega la frustración grande, entonces empiezo a pelearme con alguien y decirle, tu manera de pensar es terrible, y te insulto aunque no te conozco. De tal manera que muchas veces, para mitigar ese dolor, para mitigar estas pulsiones, estos impulsos que muchas veces nos lanzan al vacío diciendo no perteneces, eres impresentable, eres una niña fea, entre comillas, que esto a veces es la frase, eres fea y nadie te va a querer si no haces la tarea, o haces lo que yo digo, o eres feo, eres un bueno para nada. Y en ocasiones también los fragmentos de papá y mamá, como hemos argumentado, caen sobre nosotros sin saber. Los secretos, ¿qué son los secretos? Es la sombra. ¿Qué son los secretos? Es un golpe en la pared, una fragmentación, donde para sobrevivir, entre comillas, guardamos secretos. Nos comemos la información. Es tan doloroso lo que ocurrió que preferimos no verlo. Evidentemente,
Eso se va a la sombra, término junguiano, se va al inconsciente, se fragmenta, y es por eso que en términos desde el psicoanálisis se busca la integración, que advertía Freud no va a ser lograda, pero integrar las fuerzas opositoras, no voy a entrar en detalles, yo, ello, super yo, o bien un trabajo de sistemas familiares, en castellano mejor conocido como constelaciones, o trabajo con sombra, o trabajo de partes, part work, meditación. Les recomiendo mucho que se den la oportunidad de estudiar psicología budista. Es un programa de 1 año que tenemos en Centro Himalaya. O bien ver los videos en YouTube donde tocamos todos estos temas, que pues la intención es ir integrando diferentes partes, ir sanándonos. Y es justamente lo que ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer una meditación y voy a hacer una muy breve síntesis de lo que hemos hablado. Fragmentación son estas partes escindidas, fracturadas, que por una necesidad fundamental y básica que plantea la tradición de la psicología budista, que dice, todos los seres venimos a ser felices, pero no es una felicidad cursi, desconectada, sino venimos a pertenecer, venimos a generar una autonomía y a experimentar satisfacción. Porque cuando tienes esa satisfacción, tus propias conexiones van a expresar satisfacción, pertenencia, aprobación. Pero al no encontrarnos con esto por una fragmentación transgeneracional, que no hay humano que no lo tenga, o dicho de otra manera, no hay humano que no tenga sombra. ¿Por qué se le llama sombra? Y esto lo pueden ver en un video que hablamos sobre la sombra. Está en YouTube, canal Centro Himalaya. ¿Por qué? Porque guardamos cosas, y no por hipócritas, no por disfuncionales, sino porque no podemos trabajarlo. Tenemos 2 años. Tenemos 2 años y nos está gritando nuestra mamá o papá. Y nosotros tenemos el derecho a llorar. Uno, porque tenemos frío, tenemos hambre, tenemos calor. Recuerden, tenemos 2 añitos o 6 meses, no importa. Y a veces lloramos también para expresar sentimientos y contactarlos, y expander pulmones y también las cuerdas vocales. Y el llanto es una parte fundamental humana, pero como nos gritan, y entre más lloramos, más nos gritan, y más nos gritan, y más nos acuden, aprendemos a que mejor guardemos eso en la sombra, nos fragmentamos, mis sentimientos no están bien. Ciertamente mencionan cuando hay mucho dolor y desesperación. Obviamente, como hablamos acá y proponemos, no es un tema de una solución mágica. A veces es un poquito cuestionable de, mire usted, ponga los dedos acá y sonría y piense en esta luz y piense en los sonidos. Me encantaría que fuese así de fácil, pero estas soluciones panaceicas, de aspirina espiritual, pretendiendo que tocan el inconsciente, a mi parecer necesitamos trabajar constantemente con, como propone la psicología budista, un proceso gradual desde lo externo hasta lo más interno para poder sanar. De tal manera que vamos a, primero que nada, darnos cuenta que todos los seres sensibles, todos nosotros,
nos encontramos en un proceso de desconexión. Incluso lo que comentan allí, ya no depende de nada, ni ser aceptado y a mí no me importan los demás, ese también es un mecanismo de defensa. Puede ser una simulación. ¿Por qué? Porque no se trata de mandar el mundo al barranco. No se trata de decir a mí ya no me importa. A veces es tan fuerte el dolor que decidimos simplemente apartarlo. Y es por eso que también muchos entornos terapéuticos pueden ser cuestionables, no por la terapia, no por la psicología en general, pero a veces hacen del cliente un perro bulldog, ¿verdad? Con todo y sus picos. Hola, buenas tardes. No interrumpa mi espacio, yo estoy viendo el sol. O bien, el terapeuta de pronto dice, no, mire, lo que usted debe de hacer, y mire, esto es moralmente adecuado, y mire, cuando se sienta mal, sonría. Es que todo es programación, mire, sonría, afírmese con frases, si lo creo, y de pronto la persona puede estar por unos momentos pretendiendo que llegue a su inconsciente sus afirmaciones, pero tenemos que tocar y trabajar con compasión nuestro dolor, ver nuestro dolor tal cual es. Bueno, sin más, ciertamente si usted es de Argentina, todos nuestros cursos son en línea, es decir, pueden ser presenciales o en línea. Estamos en la Ciudad de México, particularmente en la colonia Roma, que se puso de moda con una película de un director de cine mexicano, ¿verdad? Que no tiene que ver con Roma, sino con una colonia clásica de la Ciudad de México. Pero bueno, el mundo está interrelacionado, estamos muy cerca o más cerca de lo que pensamos. De hecho, estoy más cerca en este momento de todos los que conformamos este espacio que literalmente del vecino que no sé cómo se llama. Me parece muy bien, qué bueno que se ha trabajado, pero lo importante es que podamos integrarlo y no necesariamente desde ya no me dejo. Es que fui un tonto, era tan dejada, era tan ingenua, no lo puedo creer, pero ahora, ya después de terapia, no me dejo. Pero ¿qué pasó con esa tonta o tonto, ese ingenuo que fuimos? ¿Ya desapareció? Bueno, entonces vamos a entrar en este ejercicio. Pero es importante entender estos siguientes tres conceptos. Son muy fáciles. Mirar, presenciar, sanar amorosamente. Repito, mirar, presenciar, sanar amorosamente. Así que vamos a hacer este ejercicio y que obviamente, insisto, no es panaceico, no es, es que solo este ejercicio el que va a ayudarnos. Hay incontables herramientas como hay estados mentales y estados de fragmentación en cada humano, es decir, incontables. Pero es un poco hegeliano esta idea. Todo proceso dialéctico es contradictorio. Y aquello que es contradictorio, es decir, la idea de nosotros, puede serse antagónico, no me soporto y no soporto al mundo, o puede ser armónico, aunque sigue siendo contradictorio. Yo no soy tú, tú no eres yo. Yo no controlo el mundo no me controla. Es un proceso dialógico, dialéctico. Entre más podamos hacer consciente nuestras partes contradictorias, más podemos aceptarnos y aceptar al otro. Así que
Vamos a hacer esta meditación y recuerden, estos ejercicios son de imaginación. Y si no aparece una imagen perfecta, no importa, es como leer un libro, ¿verdad? Que de pronto hay una descripción de una casa en la montaña y un arroyo. No tiene que aparecer esto como una película, pero va siguiendo la descripción de ese párrafo. Así que vamos a cerrar los ojos y respirar suave y amorosamente. Tomamos aire y lo soltamos por la nariz. Y ya que nos encontramos en este presente, inhalando y exhalando, vamos a imaginar que muy pequeño, como si estuviese de pie sobre nuestra nariz, hay una réplica de nosotros mismos como ahora nos vemos. Es como si nos miráramos al espejo, pero ese reflejo de nosotros, como el reflejo de esta mañana, es pequeño y se encuentra sobre nuestra nariz. Nos miramos. Miramos a esa imagen de nosotros. Nos miramos a los ojos o miramos a los ojos de ese reflejo. Ahora dejamos esa imagen y vamos a otra imagen de nosotros que está justo detrás de la imagen más reciente. También somos nosotros la imagen de atrás, pero es en el pasado. Distante o cercano, no importa. De una actitud, de un rasgo de nuestra personalidad que nos cause vergüenza. O que nos daría vergüenza que otros miraran o sepan. Puede ser nuestra historia, infancia, carencias, adicciones, pensamientos. Y ahora vamos a mirar a esa imagen sin juzgarla. La miramos. No analizamos. La miramos a los ojos, es decir, nos miramos a los ojos y generamos presencia. Estamos presentes. Al mirar reconocemos. Al estar presentes aceptamos. Y sin juzgarnos, sanamos amorosamente, no queriendo cambiar a esa imagen de nosotros, sino llenarla del afecto de aquello que busca esa imagen de nosotros, aquello que busca compensar, aquello que busca integrar, posiblemente reconocer
o eliminar el dolor. No tratamos de resolver, solamente lo miramos. Y ahora vamos a otra imagen del pasado. Detrás de la imagen más reciente, la imagen anterior que acabamos de mirar. Y ahora vamos hacia algún momento en la infancia donde sentimos profunda vergüenza. Ya sea porque papá y mamá no estaban bien, o papá o mamá no estaban, o papá y mamá se separaron, o papá o mamá eran violentos. Cualquier situación de transgresión, pero nos ubicamos en ese sentido de vergüenza. Y primero que nada miramos a ese yo fragmentado que fuimos y lo miramos a los ojos, sin juzgar. Lo miramos. Generamos presencia, es decir, estamos presentes ahí. No importa si tenemos ahora sensaciones físicas o emocionales, generamos presencia. Decimos de una manera: estoy aquí mirándote. Estoy presente en ese pasado donde tú estás. No juzgamos, no tratamos de cambiar algo. Y ahora sanamos amorosamente, reconociendo, miramos con amor, acompañamos con amor a ese yo que fuimos, avergonzado, confundido, lastimado. Y le decimos a esa imagen de nosotros que fuimos: que estés bien, que tu dolor se sane. Eres valioso, eres digno de ser amado. Puedes permanecer allí el tiempo que creas necesario, pero tú traes a esa imagen amor, acompañamiento, y desde ahí le decimos que seas feliz, que seas pleno, que se alivie tu sufrimiento, que se alivie tu dolor. Eres suficiente, perteneces, eres suficiente, estás conmigo. Y vemos cómo el rostro de ese fragmento de nosotros que fuimos
sonríe, se siente mejor. Como si se le quitara una carga. Y en esta meditación podemos ir todavía más hacia el pasado, o bien acercarnos de ese pasado a un evento más cercano al presente. Por ejemplo, un dolor de un rompimiento. Algo que no hemos podido trabajar, o aunque digamos ya haberlo trabajado, nunca se termina de sanar un fragmento, y tocarlo desde el amor lo sana aún más. A veces personas dicen, ya he sanado eso, no quiero hablarlo. Todavía falta sanarlo. Ya lo trabajé en privado, en terapia. Así que miramos esa desazón, ese dolor o desaire. Ese cambio de planes, esa decepción, ese desengaño, como se dice coloquialmente. Y nos miramos allí, en esa época, en esa serie de eventos, y aparece esa imagen de nosotros. Miramos, sin hacer algo, sin decir nada. Primero mirar, ya que reconoces, miras. Luego presenciar. Y luego sanamos amorosamente diciendo, eres suficiente, que seas feliz. No sabías mejor en ese momento, ahora ya sabes. La vida es integrarte lo más que puedas a ti para poder integrar a otros y evitar más fragmentación. Estamos en esta etapa o fase de nosotros el tiempo que consideremos necesario. Respiramos profundamente y vamos saliendo del ejercicio. Vamos a ir cerrando esta meditación y este día mencionándoles que esta meditación la podemos hacer trabajando en una instancia en particular. Luego podemos volver a esa instancia si lo sentimos necesario. Es como reencontrarte en ese momento, y algo que sucede con los fragmentos es que necesitan energía, es metafóricamente esa sombra que necesita luz. Así que puedes descansar allí, no hay que hacer un melodrama necesariamente, pero también si salen un poco de lágrimas o tu cuerpo tiene algunas sensaciones, también está bien. Así que bueno, concluimos con esta sesión enfocada en la fragmentación, el origen del trauma, diciendo que es importante integrarnos, que es importante sanarnos. Les recuerdo que agradeceremos mucho se suscriban al canal de YouTube Centro Himalaya, ya que eso hace que llegue a más personas.